Muy bien, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en una edición más de Charlas Turísticas by Visit México. Yo soy Rodrigo Morán, soy el director editorial de Nómada Noticias, el canal oficial de comunicación de Visit México. Y en esta charla vamos a estar platicando con un personaje sumamente, ¿cómo se los puedo decir? Emocionado, sumamente arraigado con todas las tradiciones, sobre todo en la parte textil. Nos va a estar acompañando, seguramente ya la ubican. Su cuenta se llama La Marieta MX y ella se llama María García Serna, que vamos a estar platicando con ella sobre un tema súper importante, que es precisamente la importancia de lo hecho en México, la cultura, la historia y tradiciones a través de textiles, bordados y artesanías hechas por manos mexicanas. Entonces, bueno, vamos a ver si ya está por acá. Denme un segundito para encontrarla. La Marieta, aquí está, muy bien. Vamos a esperar que se conecte. Me da mucho gusto verlos por acá. Cinti Sol, buenas tardes. Ya estamos esperando aquí a María que se conecte con nosotros. Denme un segundito nada más. David, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. South Traveler, buenas tardes. Josian Ramírez, ¿cómo estás? Hola María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Rodrigo, buenas tardes. Buenas tardes a todos los que están conectados. Qué gusto saludarte. Oye, obviamente es innegable e imposible no notar desde primera instancia tu blusa, está increíble. Muchas gracias. Sí, esta blusa justo la pedí para mi cumpleaños, que pasó ahora en julio. Es una blusa de gala, es de la Sierra Norte de Puebla, de San Gabriel Chilac. Está Okay. toda bordada a mano. ¿Y como cuánto crees que se hayan tardado en terminarla, María? Fíjate que normalmente se llegan a tardar en promedio, porque todo depende de la artesana, Uh-huh. em, más o menos algunos 2 meses, Wow. dependiendo también de la chamba de la artesana, es más o menos lo que se tarda, pero por temas de pandemia, esta se tardó 3 meses y medio. Qué barbaridad. Oye, pues vamos a estar platicando justamente de todos estos temas, también del tiempo y de todo el trabajo que está impreso, ¿no? Y que está bordado en toda la vestimenta que nos has presumido, porque es importante decirlo, hay que presumir todo lo hecho en México y por manos mexicanas. Permíteme antes de empezar, María, platicar un poquito de quién eres. Si me equivoco, por favor, corrígeme. María García Serna, eres licenciada en Ciencias de la Comunicación. Actualmente estás cursando una maestría también en Mercadotecnia. Estás especializada en medios digitales y producción audiovisual. Eres experta en la generación de estrategias de comunicación bilateral. Además, colaboras en proyectos sociales a través de tu blog lamarietamx.com, en el cual buscas difundir el patrimonio textil de los diversos pueblos originarios por medio de artesanos, proyectos, colectivos y cooperativas. Entonces, es a grandes rasgos poco de lo mucho que has hecho. Y ahorita platicaba antes de que te conectaras con nosotros, que es una charla sumamente interesante y que vale mucho también el poner atención en todo lo que nos vas a compartir, porque toda la artesanía basada en textiles, ¿no? Vaya, representa no nada más el trabajo, como bien decías, y el tiempo en que se tarda en hacerlo, sino toda la identidad, ¿no? de los pueblos originarios, ¿no? Y obviamente, pues, de mucha historia, ¿no? De mucha tradición y de toda la cultura que tenemos en México. Así es. Sí, pues a grandes rasgos, esa soy yo. Solo hay un pequeño detalle. La maestría es en artes, es un posgrado en, Perdóname, en artes. en artes, mira, bueno, todavía más enfocada a lo que estás haciendo y a lo que nos estás ayudando a divulgar. Entonces, bueno, pues para no quitarle más tiempo también a nuestros seguidores, vamos a empezar, si me lo permites, María. Entrar a tu cuenta es evidentemente, a mí en lo personal, me hace sentir orgullosísimo.
Es el colorido, las técnicas de teñido y de bordado, los escenarios además en donde tomas las fotografías y además digamos que la contemporaneidad con que la vistes. Bueno, toda la moda hecha en México son únicos. Cuéntanos un poquito, María, ¿cuándo y cómo surgió esta idea de crear la Marieta MX? Sí, mira, te cuento, la verdad es que con el proyecto ya llevo 4 años. El proyecto, pues digamos que lo empecé por ahí del 2016 y todo surgió a raíz de, bueno, yo ahorita radico en el estado de Guanajuato, en la capital, Guanajuato capital, y pues digamos que aquí hay muchos eventos siempre, es muy turístico, pero yo soy originaria del estado de Tamaulipas, también de la capital, de Ciudad Victoria, y Ujú. estamos pegados a Estados Unidos, entonces no era muy frecuente que yo encontrara prendas artesanales o piezas de artesanía. Entonces, cuando yo me mudé, me di cuenta que era más fácil para mí poder adquirir estas piezas, poder encontrar directamente de la mano de los artesanos o de colectivos Sí, eh, piezas, sobre todo de indumentaria tradicional. Y entonces a mí me gustaba la fotografía porque pues como soy comunicóloga, me gusta mucho la producción audiovisual, pero venía de la parte de periodismo, entonces también me gustaba escribir. ujú, Y me puse a reflexionar un poco junto con un amigo que me platicaba, me decía, oye, pues deberías de abrir como un espacio para que compartas, a lo mejor hay más gente como tú que no sabe dónde adquirir estas piezas. claro, Y yo estaba como un poco reacia, yo decía, ay no, ¿quién me va a ver? A nadie le va a interesar. No sé, tenía eso, entonces como que lo iba aplazando ujú, hasta que un día navegando por Instagram me encontré una cuenta de un proyecto que vendía piezas y para mí fue sorprendente encontrarlo porque prácticamente todo lo que yo adquiría era a través de mis viajes familiares o en claro. vacaciones. Entonces, cuando encontré esta cuenta, rápido me fui a ver sus fotografías, las piezas que tenían disponibles eh, y compré una. Entonces, cuando llegó, decidí tomarme unas fotos, decidí subirlas y mi sorpresa fue que la gente me empezó a preguntar, o sea, gente que ni siquiera tenía agregada a Instagram, me empezó a preguntar, oye, pásame el dato, ¿dónde la compraste? Está muy bonita, ¿cómo la hicieron? Que para Ujú. aquel tiempo, si, siéndote sincera, yo no estaba adentrada en los procesos de laboratoriales para nada. Entonces, pues yo prácticamente nada más pasé el dato y les dije, ese es con este proyecto, es esta Ujú. cuenta. Y después la cuenta me mandó un mensaje, tiempo después y me dijo, oye, ¿qué crees? Pues tuve unas ventas, me dijeron que fue gracias a ti. Mira, te quiero pasar el contacto de otro proyecto que también vende piezas textiles, por si te interesa. Ujú. Dije, sí, está bien. Me lo pasó, igual me fijé en alguna prenda, la compré y pasó lo mismo. Entonces, empecé a subir las fotos y la gente lo tomó de muy buena manera. Yo me quedé muy sorprendida porque en realidad la comunidad fue creciendo muy orgánicamente. Correcto. Eh, la gente se acercaba y me sorprendía incluso que la gente me decía, ay, qué bonita combinación hiciste. Y para serte sincera, en este momento yo creo que el 70% de mi closet, de mi armario, es indumentaria tradicional y el otro 30% es ropa de segunda mano, que es ropa heredada de mi familia, de mi Wow. mamá, de mi abuelita, de mi hermana, tías. Entonces, la ropa que yo usaba, por así decir, contemporánea o Ujú. atemporal, con las piezas textiles, en realidad no creía yo que estuviera haciendo mucho, solo decía, bueno, pues así me la pongo yo. Me causó mucha Claro. sorpresa que a la gente le empezara a gustar. Entonces así fue como fue creciendo el blog. Ya después dije, bueno, no nada más quiero subir las fotos, sino que quiero extenderme un poquito más con el blog para platicar un poco del proyecto, de quiénes son los artesanos o las artesanas, Ujú. de qué va el proyecto, cuál es la pieza textil que yo estoy adquiriendo, ahora sí, cuáles son los procesos, cuál es la técnica, todo lo que hay detrás del proyecto, ¿no?
porque eso correcto. nos genera un poquito de conciencia a la hora de consumir. Sin duda, y fíjate, está padrísimo algo que te apasionó, ¿no? Que siempre te gustó, pues te empezó a llevar, ¿no? Por ese caminito y es al final de cuentas un trabajo, ¿no? Porque vaya, si algo que te gusta no lo podemos llamar así, ¿no? Y todavía más loable la actividad, pues justamente como perdón, lo dices, ¿no? Haciendo este puente entre el artesano, ¿no? Y el consumidor, ¿no? Que a veces también quizás por el aislamiento, ¿no? O quizás por falta de las herramientas necesarias, redes sociales, ¿no? Internet a veces, es un poquito complicado llegar al público, ¿no? Que pueda adquirir X o Y prenda, ¿no? Sí, es que eso también nos habla de un poco de privilegios, porque también no todas las personas pueden viajar hasta la Claro. comunidad, a adquirir directamente con el artesano. Uh-huh. Y como tú dices, ya lo platicábamos un poquito antes, yo te decía que justo es eso, para mí es más ser un puente que una ayuda, porque al hablar de ayuda estamos como un poco con este tema de paternalizar, ¿no? Uh-huh. Eh, y realmente han sido marginalizados los artesanos, hay Uh-huh. mucho racismo, tanto interno como externo. Entonces es ser este puente, sí, en realidad a Claro. lo mejor con lo que yo estaba haciendo sin darme cuenta, un poco en eso me convertí sin querer queriendo y eso pues es algo, yo digo, positivo, Sin duda. tanto para unos como consumidores, que pues como te digo, no podemos incluso a veces ir hasta la comunidad, Uh-huh. tanto como para los artesanos, porque también eso les genera un poco más de confianza y que ya se están animando incluso ellos también a abrir sus redes sociales, su Facebook, su Instagram para vender de manera directa Claro. sin necesidad de intermediarios. Está padrísimo porque digamos que siembras también esa semillita en ellos, ¿no? Pues salir un poquito más como al mundo exterior, ¿no? A veces, pues evidentemente presumir, como bien decíamos al inicio, pues lo que sus manos crean, ¿no? Como tal. Ahora, María, tú más que nadie sabes de infinidad de comunidades, ¿no? En nuestro país, que existen en México, y prácticamente en cada una de ellas existe algún distintivo en cuanto a la vestimenta. Aunque todas obviamente comparten la magia de estar hechas por manos mexicanas, por artesanos mexicanos, en esta infinidad de lugares, de pueblos mágicos, de comunidades rurales, etcétera, ¿cómo eliges o qué aspectos tomas en cuenta para visitar tal o cual lugar? Fíjate que en realidad no tengo, sinceramente no tengo parámetros. La vida y las circunstancias me han llevado a conocer comunidades que yo nunca pensé que iba a visitar. Uh-huh. Justo, por ejemplo, hace 2 años visité por primera vez Oaxaca porque estando aquí ya en Guanajuato conocí a una muy buena amiga de allá que estaba estudiando la maestría aquí en Guanajuato. Nos conocimos porque ella también traía de repente piezas de textiles para vender. Uh-huh. Nos contactamos por Instagram. Me dijo, aquí tengo algunas, ¿quieres verlas? Le dije, sí, voy a tu casa. Fui a su casa, las vi, compré, hicimos muy buena amistad y me invitó a Oaxaca. Entonces en un periodo vacacional aproveché y le dije, te tomo la palabra y fui por primera vez a Oaxaca. Hijo, es que además en Oaxaca, ¿qué no encuentras, no? Sí, claro que sí. Y estando allá, conocí a un colectivo de mujeres artesanas de San Pablo Tijaltepec, que ellas bordan con la técnica de pepenado. Uh-huh. Entonces, al estar hablando yo con una de las mujeres que llevaba o lideraba, por así decir, el proyecto, me platicó, me empezó a contar del proyecto, cómo había surgido, me llamó mucho la atención y luego me hizo la invitación para cuando quisiera ir a conocer y le dije que sí. Entre pláticas y todo con el tiempo, justo ella fue también el puente para mí para poder llegar a una comunidad vecina del proyecto de Tijaltepec, del colectivo de Ñañanga de Tijaltepec, así se Uh-huh. llaman. Colectivo de Eh, Ñañanga. Ñañanga de Tijaltepec. Ok. Es de la Mixteca.
Ujú. Entonces, ella fue el puente para conocer la comunidad vecina, que es con la que yo estoy trabajando ahorita para mi tesis de posgrado. Mira, ok. Entonces, es un poco eso, son a veces también las amistades o las personas que vas conociendo incluso a través de redes sociales, Ujú. que te impulsan también y te estrechan la mano para crear lazos y así puedes llegar a conocer muchos lugares. Entonces, digamos que como, como lo dije al principio, no tengo parámetro, la vida y las amistades y las personas que he conocido me han llevado a aprender y a llegar a lugares a los que yo nunca pensé. Fíjate que el tema de la recomendación, ¿no? De boca en boca, ¿no? El que de una comunidad ya te recomienden a otra, ¿no? Para que también conozca su trabajo, obviamente a toda la comunidad. Es algo que en México es vital, ¿no? Y que a nosotros como mexicanos nos corresponde mucho hacer, ¿no? El nosotros, que quizás ni siquiera conozcamos ese lugar, ¿no? Pero que sepamos de él, ¿no? Pues vaya, nos toca hablar de ello, ¿no? Y hablar bien y recomendarle a quizás a amigos, a familiares o a gente que venga del extranjero, recomendar ciertos lugares, ¿no? Para que al final de cuentas también estas comunidades, como bien decíamos o decías tú hace un momento, que están un poco más recónditas, ¿no? O apartadas o lejanas, ¿no? De alguna gran ciudad, pues empiezan a recibir también más turismo, ¿no? Que hoy por hoy, y al ratito lo vamos a platicar un poquito más a detalle, el turismo rural, ¿no? El turismo comunitario, el turismo carretero, y ya lo hemos platicado en pláticas anteriores también, valga la redundancia, son del tipo de turismo que más rápido se está regenerando, digamos, ¿no? Después o en medio de esta crisis por la pandemia. María, queremos preguntarte también, si pudieras elegir, y no me dejarás mentir que tienes favoritos, si pudieras elegir alguna, ¿qué comunidad o región consideras que te ha sorprendido más por su artesanía textil? Fíjate que, ay, es que yo soy apasionada totalmente de todas las piezas. La verdad es que hay algunas que, que me costó años encontrar. Ujú. Algunas las llegué a encontrar, pero siempre pasa, no sé por qué, cuando vas aprendiendo y te vas adentrando a todo esto, entiendes un poquito más el trasfondo, más allá de, ay, es muy bonito, o de romantizarlo, ¿no? Ujú. De Claro. sacralizar a veces hasta las prendas o la vida que llevan las personas o los artesanos y las artesanas en las comunidades, a veces se romantiza mucho. Sí. Eh, y hay algunas que me han robado el sueño, por así decir, pero yo creo que en sí no tengo alguna que yo diga así, algún lugar que yo diga, me enamoré totalmente de todo su trabajo, porque en realidad las fronteras que están pintadas en México con de los estados y todo eso, queda muy corto a veces para explicar justo lo que te digo, el trasfondo que hay en las comunidades Ujú. y algunas comparten las técnicas, o sea, por ejemplo, el telar de cintura lo podemos ver tanto en comunidades de Chiapas como en comunidades de Oaxaca, como en otros lugares. Ujú. Entonces, el trabajo en sí es precioso y todos son de admirar y todos son dignos de portar todo el simbolismo que hay en las piezas artesanales textiles, tenemos un gran patrimonio textil Sí, aquí. un acervo enorme, claro. Es maravilloso, entonces yo no podría decir exactamente que tengo alguno, pero sí hay algunas piezas que batallé para conseguir porque algunas las tuve en mis manos, Ujú. pero dirás que es como muy presuntuoso, pero ya cuando las tenía en mis manos no sentí ese clic Ok. con las piezas. No, Ajá. no sentí así como que yo le pertenecía a la prenda, ni que la prenda me pertenecía a mí. No sé si no era el momento de adquirirlas, Ujú. no sé por qué, pero no sentí ese clic y las tenía que dejar ir. O ya últimamente que me he hecho más consciente de mis compras, hay algunas veces que digo, está preciosa, está hermosa y la busqué por años,
pero la vida que llevo y la vida que quiero formar en el futuro, no sé cómo embona con esta pieza. Como Ok, para nada más tenerla guardada, claro. como de algún tema museístico, Ujú, eh, yo creo que la prenda no merece eso. de Entonces, si no acuerdo. la voy a usar, si no la voy a portar, si no le voy a dar el uso que corresponde, pues ¿para qué hacer la malobra, no? O sea, puede ser muy hermosa, pero si no empata ahora con mi proyecto de vida, Claro. mejor la dejo ir. Sí, claro, ¿no? Que la tenga alguna otra persona que la porte, ¿no? Con el orgullo que debe portarla, ¿no? Que la presuma, ¿no? Que la gente la vea y que también pues, le genere ese interés, ¿no? Y esas ganas de conocer y de saber más de México y, como dices, de toda la simbología que representan estas piezas, ¿no? Oye, María, déjame hacer rápido un paréntesis. Para la gente que nos está siguiendo, les agradecemos muchísimo. Por favor, si tienen alguna duda, algún comentario que nos quieran hacer, digo, más a ratito vamos a leer algunos, pero también todo nuestro equipo está leyendo sus comentarios y si no alcanzamos a resolverlos o comentar sus palabras, nosotros nos pondremos también en contacto posterior con ustedes vía Messenger de Instagram o si nos regalan sus correos, también los vamos a estar respondiendo. Pasando a otro tema, María, este es un tema sumamente relevante y en lo personal, porque a veces hasta coraje da. Y ahí te va la pregunta. Algunas veces los propios mexicanos no reconocemos y a veces inclusive, debo decir, que hasta menospreciamos el valor de las prendas que elaboran a mano nuestros artesanos. Y que en su mayoría, como bien decías, se tardan meses, ¿no? Dos, tres meses en terminar. En este contexto, ¿qué consideras que nos hace falta a nosotros como pueblo mexicano para darle el valor y la importancia debida, perdón, al trabajo de nuestros artesanos? Pues yo creo que es importante mencionar que esto que surge como un poco de menospreciar el trabajo artesanal va muy de la mano con temas de racismo y de clasismo. Uh -huh. Y yo creo que es un poco hacer conciencia, no nada más de las piezas textiles, sino de las luchas que hay en las mismas comunidades, Sí. porque incluso para ellos el aún portar sus prendas es un acto político y es un acto de resistencia. Uh -huh. Entonces, yo creo que algo que nos hace mucho falta es ser un poquito más conscientes y ser curiosos, como Okay. preguntarnos. A veces la gente llega a regatear justo porque desconoce todo el proceso de elaboración o todo lo que hay detrás a la hora de elaborar una pieza. Y eso es porque estamos como muy mentalizados en este tema de las prendas del fast fashion, que es la moda rápida, que es, Sí. lo veo en la tienda, lo compro y entre más barato yo pienso que estoy obteniendo una ganga, ¿no? Así Uh como, -huh. no manches, la pieza que compré y me salió baratísima y Sí, para mero unos consumo, es como, ¿no? ajá, mero consumismo, Uh -huh. sin conciencia, ¿no? Entonces, pues piensan que a la hora de adquirir las piezas artesanales, como no está en un mostrador, como no está en una vitrina, como no tiene el precio fijo, pues es normal, ¿no? Pedir regateo, pero justo es por eso, porque estamos como en este tema de consumismo y es ser un poco más conscientes y más responsables con las cosas que vamos adquiriendo. No nada más con las piezas textiles, sino en general en la vida diaria, pero en este caso estamos hablando de las piezas, entonces ser un poquito más responsables a la hora de decir por qué quiero adquirir esta pieza, ¿no? Porque algunas personas nada más las llegan a comprar cuando creen que son como un disfraz, como vamos a ponernos la blusa para el 15 de septiembre, Sí, de para Adelita, el, ¿no? Sí. sí, Uh para el -huh. 20 de noviembre. Entonces, como solamente la ven una prenda de ocasión, Claro. dicen, como en Halloween, ¿no? Me voy, me compro mi disfraz y entre más barato me salga mejor. Uh Y -huh. a veces tenemos esa mentalidad de decir, quiero una blusa, pero como nada más la voy a utilizar 3 veces al año, pues que Claro. me salga baratita, ¿no?
De Y acuerdo, es sí, de eso, acuerdo. ser más conscientes, más responsables, ser curiosos y pues sí, también ser conscientes de todo, de nuestros privilegios, de qué estamos comprando, a quién le estamos comprando, por qué estamos comprando, De qué uso acuerdísimo. le vamos a dar. Correcto. Fíjate, me voy a permitir leer un comentario que me encantó. Nos dice Resort and Spa Skincare, nos dice, no debemos regatear a los artesanos, sus manos están bendecidas. ¿Qué opinas de esto, María? Pues yo creo que sí, un poco sí, no debemos de regatear y debemos de verlos como sujetos que son conscientes, que saben de su trabajo, que saben lo que vale, pero muchas veces y sobre todo ahora en estos momentos de pandemia, por la cuestión tan difícil que se ha visto, es más común escuchar artesanos o, por ejemplo, cuando he encargado alguna pieza, que ellos mismos bajan el precio, pero es porque ya se han encontrado estas prácticas. Ujú. Entonces, pues lo que quieren ahorita también es vender, es Sí, porque sostener, también es el sustento justamente, ¿no? sí, De ellos sostener y sus familias, claro. su trabajo. Entonces, pues sí, es sumamente, yo creo que también es algo de ética, ¿no? De acuerdo. Eh, y sí, pues no, no regateen a los artesanos si no lo haces en una tienda, en una de cadena comercial, Ujú. ¿por qué hacerlo con ellos, no? Totalmente de acuerdo. Para los que se están uniendo apenas a esta charla turística, estamos platicando con María García de la Marieta MX sobre la importancia de lo hecho en México, la cultura, la historia y tradiciones a través de textiles, bordados y artesanías de manos mexicanas. Por otro lado, también, María, te queremos preguntar, desafortunadamente muchos también nos hemos topado con prendas o con otro tipo de artesanías que resultan ser imitación, ¿no? O elaboradas de una manera, pues quizás no artesanal, ¿no? Ya más de producción al final de cuentas. Y son piezas entre las que a veces existe muy poca diferencia o que quizás como el turista de a pie, ¿no? Sin mucho conocimiento, no podemos apreciar las diferencias entre una u otra, ¿no? Aunque las haya, evidentemente, ¿no? Quizás a simple vista, ya tú nos dirás ahorita, ¿qué consejos nos podrías dar para distinguir entre algo original y hashtag lo hecho en México, ¿no? De una prenda pirata? Fíjate, mucho de esto se da por lo que hemos venido platicando durante la charla, Uh-huh. que es muchas de las piezas que ya se manufacturan así en gran cantidad vienen de países extranjeros eh, y se incorporan, ¿por qué? Por esta incesante necesidad de nosotros de querer las prendas ya, o de querer la Correcto. pieza ya, ¿no? Y como muchas personas han visto en ello un negocio, pues dicen, quiero tantas, llegan con las artesanas y les dicen, quiero 50 piezas de estas, ¿no? Uh-huh. Y obviamente el proceso de elaboración con las artesanas es un proceso más lento. Claro. Entonces ellas te van a decir, pues sabes qué, a lo mejor sí te las tengo, pero voy a durar tanto, ¿no? Y ellos te dicen, no, es que las quiero para allá porque las voy a mandar al extranjero o las voy a vender acá o las voy a vender acá. Y eso lo vieron como una oportunidad para poder meter justamente estas piezas piratas, Correcto. malmente pues llamadas artesanías. Así es. Y fíjate que sea un caso muy curioso y sobre todo ahorita que traigo esta pieza, que te digo que es de gala de San Gabriel Uh-huh. Chilac, es la blusa. Regularmente nosotros conocemos y algunos yo creo que lo relacionan más, siempre que uno piensa así como en una prenda artesanal, siempre piensa en el tradicional vestido, mal llamado vestido mexicano, que en realidad es un vestido que es elaborado en San Gabriel Chilac, que es más Uh-huh. o menos parecido al bordado, pero es un poquito menos y es un vestido que puede ser en manta o en popelina, Ok. que tiene aquí unas florecitas, tiene aquí una macetita. Entonces, lo vemos en muchos lados, pero elaborado en la Sierra Norte de Puebla, en San Gabriel Chilac, y es bordado a mano, como esta. Ajá. Pero como es muy pedido, muy solicitado,
no solamente aquí, sino en el extranjero. Incluso los mismos artesanos han llegado a decir, ¿sabes qué? Como por los pedidos, compramos máquinas industriales para hacerlos ya nada más así, ¿no? Y De ya no, acuerdo. ya la figura no se dibuja porque es un dibujo a mano Claro. alzada. Ya no es bordado a mano, sino es O sea, bordado a sí mano. salen las piezas quizás de las mismas comunidades, ¿no? Pero ya industrializadas un poco también, ¿no? Sí. Y luego se nota, porque hay algunas que son a máquina, pero no a máquina industrializada, que eso también es muy respetable, Uh-huh. pero hay otras que sí, y luego se nota porque, pues como te digo, el bordado es a mano. Si uno voltea, o sea, la prenda o Sí. el vestido o la blusa, la voltea al reverso, se nota porque tiene como rastros de pellón Uh-huh. y digamos que hay hilos de un lado hacia otro sin forma, que son los hilos de la máquina no industrializada, que pues, no se recortan, ¿no? Cuando Claro. es incluso cuando esa máquina puede ser a máquina de pedal o otra máquina, la misma artesana, como sucede, por ejemplo, en Sinacatán, en Chiapas, Uh-huh. o en muchas prendas que se hacen en Yucatán, Sí. los hipiles, que son a máquina también, incluso las mismas artesanas, también en Oaxaca, las mismas artesanas le van dando la forma al bordado, aunque sea máquina. Sí. O sea, eso no demerita, eso no quita el trabajo, pero sí las que son, digamos, manufacturadas así de mucha cantidad, ¿no? Claro. Y esa es una forma. Otra de las formas que se pueden hacer, a veces es que son las típicas bolsitas que uno se encuentra en todos los mercados, Ah, claro, sí. que son estas flores rosa Sí, fosforescentes, claro. que también, o sea, les das el reverso y ves que no. E incluso, bueno, sí, es un poquito más complicado para las personas que se van adentrando, porque cuando empiezas a conocer un poquito más y te gusta y te apasiona, incluso ya sabes detectar a simple vista de qué comunidad es y te das cuenta a veces que los mismos revendedores traen de muchas comunidades y les preguntas, oye, ¿y cómo es el proceso? Y no te lo saben decir o Claro, te lo inventan, ¿no? claro, claro. Entonces, pues yo creo que es mucho de echar ojo y yo creo que cuando uno tiene esa responsabilidad y le gusta realmente una pieza, puede preguntar, porque a veces por miedo a decir, ay, me da pena preguntar, Claro, no, sí, no, sí, no sí. está bien. Hay muchas personas en Instagram, en otras redes sociales que te pueden ayudar, Uh-huh. que te pueden contactar con personas que sepan si realmente te apasiona. Pero yo creo que el más notorio de eso, que cuando se hace en la máquina, es eso, que cuando las volteas al reverso, se ven los trazos o los rastros de pellón que utilizan para plasmar el diseño. Y en las piezas que están hechas 100% a mano, no hay rastro de eso. Sí, Una puntada tras otra puntada. es que ni siquiera se utiliza el pellón, porque como te digo, el dibujo es a mano alzada, entonces ellos ya, pues imagínate tantos años elaborando las prendas, Claro. ellos ya tienen Sí, pues la, la, la la técnica, magia en sus manos, claro, sí. la técnica de años de trabajo, entonces, pues qué necesidad de estar utilizando pellón, ¿no? De El pellón se acuerdísimo. utiliza en el caso de los que son piratas, Uh-huh. porque pues digamos que ellos ya nada más imprimen los diseños, los colocan sobre el pellón lo colocan sobre la tela y sobre el dibujo del pellón pues lo van haciendo, Sí, ya ¿no? la máquina lo va a ir bordando, ¿no? Oye, pues digo, aparte es algo pues muy sencillo, ¿no? De quizás notar ya una vez que alguien como tú, que tiene una experiencia, nos dice, ¿no? Y lo básico, como bien dices, ¿no? El preguntar, ¿no? Al final de cuentas, pues si vemos quizás ya hay muchas avenidas, ¿no? Y calles como muy turísticas en donde vemos, ¿no? Que ponen pues, estos como mantelitos y ahí ponen infinidad de prendas, ¿no? O diseñitos de caballitos o vaya, muchas artesanías, ¿no? Que
vaya, como bien dices, ¿no? Quizás de el fijarnos nada más un poquito más o el preguntar o hasta en el mismo precio, ¿no? A veces, pues nos damos cuenta Sí, que al final de cuentas nada que ver, ¿no? sí, porque luego hay algunos que, pues como saben que son piratas y que son a gran escala, no se compara, por ejemplo, el precio de, a mí una vez me tocó, porque no te creas, incluso ahora me ha llegado a pasar que sí, de repente me tambaleo en eso de, ¿será o no será? ¿En serio? O sea, Es, ya son copias muy sí, artesanales. sí, hay veces que sí, de repente sí es un poco complicado, un poco complejo. Aparte que yo tampoco soy experta, voy aprendiendo sobre la marcha. Claro, sí. Entonces me tocó ver un huipil de Jalapa de Díaz, mayormente conocido como de pajarillos, Ujú. que también es bordado a mano de Oaxaca. Y yo le preguntaba el precio y me decía 200 pesos. Y yo, ¿en serio? Sí, Ujú. 200 pesos. Y yo, ¿estás seguro? Sí, 200 pesos. ¿Es bordado a mano? Sí, es bordado a mano. Obviamente ya cuando me fijé como un poquito más de cerca el hilo, como cómo estaban las puntadas y todo, pues me di cuenta que no. Y aparte justo como dices, por los precios, porque realmente, por ejemplo, un huipil de Jalapa de Día es un huipil corto, Ujú. pues sí, este, mínimo te anda costando unos 700, 800 pesos, ¿no? Todo depende Totalmente. también del trabajo de cada artesano, de cada artesana, este, y de los procesos de elaboración, ¿no? Oye, Porque, y una duda, María, en la parte, digamos, del hilo, del teñido como tal, ¿también podemos notar alguna distinción o eso sí ya es muy complejo? pues Porque fíjate me que imagino que además, perdón, en la primera lavada, ¿no? Algo pirata, pues se le va a ir la mitad del color, ¿no? Entonces, sí, es que fíjate que es algo muy curioso porque incluso pues en las mismas comunidades, no todas las prendas artesanales son teñidas de forma natural. ujú, Eso hay que recalcarlo. O sea, correcto. pero también eso no demerita el El trabajo trabajo. textil, Ujú, ¿sí? Em, Se nota por el color también de los hilos. Porque cuando es teñido natural, obviamente no es ese color intenso que estamos acostumbrados a ver de en acuerdo. los hilos al Claro. bordarse. Los teñidos son un poco, también depende del proceso del teñido, pero regularmente son como colores más Un poco más pastel, pálidos, ¿no? más pálidos, Ujú. ajá. Por ejemplo, ahora que fue lo del Día de Muertos, que que pues hubo muchos en Pastuchil, había muchos proyectos y muchas colectivas que decían, no tires tus flores De de cempasúchil. cempasúchil, sino dónalas, porque eso nos sirve para teñir hilos. Y Wow. sale un color amarillo muy bonito, Ujú. pero igual, o sea, se tiñe también con añil, que es una piedra, se tiñe con muchas otras, de muchas otras formas también. Entonces, sí se puede llegar a notar e incluso también depende mucho de con quién te acerques. O Ujú. sea, de qué colectivo, de con qué artesano te acerques, porque hay muchos artesanos que les encanta platicar todo el proceso de elaboración y también ahí te das cuenta y conoces un poquito más. Claro, sin duda. Oye, y que al final de Entonces, cuentas de eso también se trata la compra y el turismo, ¿no? De sí, conocer más de dónde vienen las cosas, cómo se hacen, ¿no? Todo el proceso, como bien dices, de elaboración. exactamente. Entonces, y sí, obviamente también va a variar el costo, porque es incluso un proceso muchísimo más lento Claro, y que conlleva otros procesos aparte, ¿no? de acuerdísimo. Hay que, por ejemplo, cuando se tiñe, pues hay que ver si también el hilo, de dónde es, si es de algodón nativo, si es de algodón coyuchi, si es de lana, eso realmente solamente es hilo industrializado, pero que se tiñe de forma natural, Claro. ¿no? Híjole, pues es que hay muchísimas cosas, ¿no? Que a veces pensamos que tendríamos que saber, ¿no? Pero de lo que se trata es de hacer una compra inteligente, ¿no? El fijarnos en algunos puntos que ya nos has dicho, ¿no? El preguntarle a la persona que nos lo está vendiendo, ¿no? Y al final de cuentas también estar muy conscientes
de qué es lo que queremos, como bien dices, ¿no? Si queremos algo que nos va a costar 200 pesos, como decías, ¿no? O que habrá 2 millones de piezas idénticas, ¿no? O realmente algo original, algo único, ¿no? Y algo hecho 100% por manos mexicanas, ¿no? Y de manera 100% artesanal, ¿no? María, más allá también de un me gusta y de comentarios, al final de cuentas también que tienes infinidad de comentarios en tus posts, eh, ¿cómo consideras tú que el trabajo que realices a través de la Marieta MX ayuda a fomentar que nosotros, los mexicanos, como turistas y también el visitante extranjero, reconozca la riqueza de uno u otro lugar? Pues yo creo que em, realmente no tengo una respuesta concreta porque sinceramente siento, como te dije al principio, que ser ese puente realmente fue algo muy orgánico, no fue Ujú, algo que yo buscara. eh, y lo único que hago es, pues hacer lo que me gusta, hacer lo que me gusta y a raíz de ello, pues veo que mucha gente se ha acercado, ha crecido la comunidad, entre todos nos hemos vuelto más conscientes porque yo voy aprendiendo a la par de la gente claro, que se suma. Claro que hay personas que realmente están enfocadas totalmente en eso, que ellos realmente tienen proyectos que se enfocan en otras cuestiones que van enlazadas, desde personas que son de la academia, ujú, personas que investigan, antropólogos, etnógrafos, que tienen un trabajo más preciso y más exacto, pero yo creo que la parte que yo considero importante en mi caso o en mi proyecto es que la gente se quite el miedo de usar prendas artesanales, eh, porque justo es eso, a veces nosotros también llegamos a ser muy malinchistas y a mí me ha tocado, o sea, estoy muy agradecida porque realmente la mayoría de los comentarios que me han tocado, tanto en redes sociales como en la vida cotidiana, ujú, son comentarios muy positivos de qué bonitas prendas, qué bien te quedan, las luces muy bonito, pero claro que también me han tocado otro tipo de comentarios, como pareces india, eh, esa ropa ya no es contemporánea, ves, quítate tu traje. qué barbaridad. Entonces, hay mucha gente que realmente le encanta, que le gusta, que le apasiona, que le gustaría vestirse con prendas, pero tiene ese miedo, ¿no? De poder escuchar ese tipo de comentarios hacia su persona, Ujú, ¿no? Entonces yo creo que el proyecto lo que ha hecho es generar esa confianza entre la gente que se va acercando a la comunidad, de de acuerdo. decir, yo también la puedo usar, obviamente con el respeto que conlleva, ¿no? Porque como lo repito, no es un disfraz y no es algo como para hay un día o 2 días o algo así. Claro, Entonces, esas personas llegan, dicen, ay, mira, la puedo usar de esta manera o la puedo usar de esta otra, porque también mucho es eso, que no saben cómo combinar, ¿no? incorporarlas, Claro, combinarlas con prendas más contemporáneas. Entonces, sin querer, pues eso surgió y se van acercando y así un poco se acercan y un poco se van dando cuenta de que las pueden usar y las pueden usar bien y las pueden usar para cualquier día de la semana, para cualquier ocasión, sea para ir al trabajo, sea para ir a la escuela, sea para ir con amigos o amigas, ujú, sea para conocer lugares, para visitar, para hacer turismo. claro. La pueden utilizar cuando ellos quieran, como ellos quieran, Así con es. respeto, y les gusta. Y entonces se van haciendo estos lazos, como te digo, sin querer queriendo entre la misma comunidad y ellos mismos van aprendiendo poco a poco, ¿no? De acuerdo. Si les interesa mucho más, se van acercando también a otros proyectos y a otras cuentas que son de un contenido similar al mío y entonces se van enriqueciendo más. Y yo creo que eso es lo padre a lo mejor de mi proyecto, que eso es lo que Totalmente. yo
buscaba al principio y sobre todo ahorita también, acercar a la gente que se siente un poco indecisa entre si usarlas, no usarlas, que se quiten el Cómo miedo, usarlas, ¿no? Como bien que se dices. quiten un poco el miedo. Así es. Y fíjate que, digo, evidentemente mucha de la gente que nos está siguiendo y nos ha hecho ya comentarios, digo, muchos de ellos ya seguramente siguen a la Marieta MX. Si no, por favor, sigan la Marieta MX en redes sociales. Y se van a dar cuenta de unas fotografías, además de muy bien tomadas, de la manera en que justamente lo dices, ¿no? En cómo usar una prenda tradicional, ¿no? Una prenda, una pieza única y una pieza hecha por manos mexicanas de una manera cotidiana, ¿no? De una manera de moda, inclusive, ¿no? Porque no necesariamente, como le decías un poco, o quizás no en estas palabras, pero la gente piensa a veces que este tipo de prendas pues se les van a ver grandes, ¿no? O que, ¿no? Quizás la combinación de colores son medio extrañas y más. Y la realidad es que en la manera en que muestras tú las piezas, vaya, es como si fuera moda de cualquier desfile de cualquier parte del mundo, ¿no? Pero obviamente con el valor, como bien lo dices, pues de hecho en México y de hecho con las manos de los artesanos, ¿no? Sí, y es que aparte, sabes que muy importante lo que mencionas ahorita, que luego las personas también no compran ciertas prendas o ciertos huipiles, porque estamos también acostumbrados a que las prendas nos acentúen la figura, Uh -huh. nos queden justas. Entonces, realmente los huipiles y las prendas artesanales están pensadas de otra forma. Para estar frescos, Este, ¿no? Para estar sí, cómodos. también depende mucho del lugar de origen del huipil, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor hay algunos lugares en Chiapas que son muy fríos, por ejemplo, como San Juan Chamula, que ellos Uh -huh. allá utilizan la lana y tienen una enagua, una falda que es totalmente de lana y es muy gruesa, pero es también por las cuestiones del lugar donde están, Claro. ¿no? Sí, las Ah, condiciones climáticas, las claro. condiciones. Y hay otros huipiles que son más frescos, ¿por qué? Porque el clima es más caluroso también. Y que realmente las prendas artesanales no van de acuerdo a códigos estéticos a los que estamos acostumbrados, ¿no? Uh -huh. Que es, por ejemplo, pues verte la cintura, verte los pegados, no, realmente competen a otras cuestiones estéticas muy diferentes a las que nosotros estamos acostumbrados. De acuerdo. Entonces luego también por eso la gente no quiere como la ropa holgada, pero aquí no se alcanza a ver porque solo se aprecia en el cuadro, en la imagen, como la cuestión del bordado, Sí. pero digamos que ay, si yo me alzo un poquito más se van a dar cuenta que realmente la prenda es muy floja, Sí, sí, o sí, sí. sea, es muy floja y hay que aprender también a que debemos de estar a gusto con lo que usamos. Siempre en los artesanales o no, yo siempre he dicho que algo que debe de hacerte sentir a ti segura o seguro es porque estás cómodo con la prenda. Eh, también, si tú crees o si uno considera que solamente es una moda pasajera, pues obviamente sí se van a sentir incómodos, Claro. pero cuando empiezas a entender un poquito más, te empiezas a entrar un Sí, poquito del porqué más también de las prendas, claro. del porqué de las prendas, pues ya te das cuenta que no necesariamente tienes que estar toda ajustada y que aún así te puedes ver increíble combinándolo con las prendas que tengas en tu closet, porque tampoco es necesario, ay, tengo esta prenda, pero no tengo nada que la combine, entonces me voy a ir a comprar algo. No, Claro. tampoco se trata de Sí, de eso. acuerdo. De acuerdo. Oye, María, se nos está yendo el tiempo de volada, nos quedan 10 minutitos y quiero terminar con dos preguntas sumamente importantes. Sabemos que existen mucha gente trabajando para dar a conocer los artículos y prendas de artesanos y de esta forma llegar a más personas. ¿Cuál ha sido tu experiencia en las cooperativas y colectivos que tienen esto como misión? Esa por un lado. Y por otro, ¿qué cooperativas nos recomendarías para encontrar piezas de distintos estados? Pues fíjate que últimamente, sobre todo este último año y parte del año pasado,
que ya me hice también yo un poquito más consciente y más responsable de las compras que hacía, ¿no? Porque a todos los que nos apasiona el tema de las prendas artesanales, siempre todos ya hemos llegado a pasar por ese lapsus también de, quiero esta prenda, quiero esta prenda, quiero esta prenda, quiero esta prenda, ¿no? Y ya cuando te haces un poquito más consciente, dices, chin, yo incluso he llegado a hacer dos bazares, bueno, no bazares, sino dos ventas en línea de parte de las prendas de mi closet, para que alguien más les diera una segunda vida, porque a lo mejor las llegué a comprar, como te dije, en un momento donde no era tan consciente y tan responsable. Ujú. Y ahora en este momento me doy cuenta que, como te decía, ya no empatan con mi proceso o con la vida que quiero o con cómo la llevo. Ujú. Entonces decidí dejarla así, darles otra oportunidad con otra persona que la quisiera. Y, y eso me llevó a acercarme a proyectos y a colectivos realmente que tuvieran esa misión, realmente que sí tuvieran esa cuestión de un, de una comunicación bidireccional con los artesanos, porque hay muchos ya ahora pseudoproyectos o colectivos, malamente llamados Sí. colectivos, que lo único que hacen justo es revender, ¿no? Eh, También en eso hay piratas. Exactamente. Entonces, pues me ha tocado, la verdad que yo digo que muy buena suerte y también gracias a muchos amigos a través de las redes sociales que he ido conociendo que, como tú dijiste, o sea, esto de pasar recomendaciones de boca en boca también funciona mucho. Entonces, uno mismo se da cuenta por el contenido que los mismos proyectos suben a sus redes sociales, Sí. eh, realmente si son proyectos solidarios. Entonces, te digo, me ha tocado muy buena suerte y yo creo que eso es lo que a veces hace falta, ¿no? Un poquito más de proyectos solidarios y que incluso hay colectivos donde pues no se necesita un externo. Los mismos artesanos y las mismas artesanas se unen para crear colectivos y que hay colectivos y cooperativas que llevan años, Claro. años, pero que ahora se han visto más presentes porque también se han animado, como te decía, a utilizar ya las plataformas digitales, las redes sociales para vender ellos mismos sus productos. De acuerdo. ¿Cuál sería algún colectivo, alguna cooperativa que nos recomiendes? Mira, por ejemplo, está este proyecto con el que yo adquirí esta pieza, Ujú. esta prenda, los encuentran tanto en Facebook como en Instagram como Xochimestli, que Con es, X. sí, Ajá. con X y con Z al final, Ok. Xochimestli. Ellos son un proyecto de San Gabriel Chilac, surgieron en San Gabriel Chilac y Ujú. se trabajan artesanas y artesanos de allá para elaborar pues las prendas artesanales. Incluso ellos también elaboran lo que son libretas y la parte de la portada va bordada. Wow. Entonces, pues ellos son unos. El otro que te comentaba también ahorita que salió, que es el proyecto, el colectivo de Ñañanga de Ah, Tijaltepec, claro. también así lo encuentran en Instagram y en Facebook. Ujú. Ellas son mujeres de la Mixteca, son artesanas de la Mixteca que son de San Pablo Tijaltepec, que hacen el bordado de pepenado. Muy lindo, muy precioso, realmente es un trabajo exquisito para mí. Hay otros proyectos, está la cooperativa de mujeres Sembrando la Vida, ellas son de Sinacatán, en Chiapas. Ajá. Hay Y todos muchos estos proyectos. los mencionas, ¿no? Al final de cuentas, en Sí, sí, algunos de sí, tus posts, ¿no? así es. De tus historias y demás. Y nada más es cuestión, evidentemente, de meterte a la Marieta MX y ir recorriendo las fotografías para irse enterando de en dónde se pueden adquirir, ¿no? Qué tipo de prendas hay en esa comunidad, etcétera. Sí, regularmente lo que yo hago siempre es cuando subo una imagen o sí, una fotografía a Instagram, siempre trato de etiquetarlo tanto en la imagen como en el post, Ujú. la cuenta del colectivo del proyecto del artesano,
Además que igual al subir mis historias, siempre que me llega un paquete, siempre lo comparto, igual etiqueto las cuentas porque sé que esto pues funciona muy bien. Claro. Y igual, en mis historias destacadas hay una que se llama Artesanos, donde a veces elaboro tarjetitas Ujú. cuando los artesanos no tienen redes sociales y ellos me dan el permiso de compartir a lo mejor su número de celular o su correo electrónico. Claro, También lo pongo para que las personas pues puedan tener el contacto y adquirir las directo. piezas directos con ellos. Padrísimo. Pues para concluir, María, ya se nos fue el tiempo por completo. Y nada más para terminar, el turismo rural, el turismo comunitario, el carretero y en general todo aquel que busca, digamos, un contacto más directo e íntimo, tanto con el lugar como con las personas que lo habitan, resulta ser hoy por hoy de los más experimentados, ¿no? De los que más la gente quiere ahora hacer o empezar a hacer. ¿Qué tips nos regalarías para este tipo de viajes o experiencias, evidentemente? ¿Y qué lugar sería el must de María para visitar y por qué? Pues yo creo O el que tengas que en puerta, quizás, si te la pongo muy difícil. Pues yo creo que en toda la cuestión del turismo, yo creo que ser muy responsables de a dónde vamos y acatar tanto las indicaciones como las reglas, como las tradiciones del lugar al que vamos, porque no en todos los lugares es lo mismo. Yo recuerdo mucho en San Juan Chamula, que es en Chiapas, es una Ujú. comunidad en Chiapas. Ellos tienen sus tradiciones muy arraigadas, entonces Sí, inclusive no para puedes tomar fotografías, ¿no? dentro, Con ajá, ellos, así no, es. en su iglesia no puedes, dentro de la iglesia no puedes tomar fotos porque ellos lo ven como, pues es algo irrespetuoso para ellos, pero que conlleva algo mucho más profundo. Y sí me tocó ver en un viaje que hice que yo entré a la iglesia y cacharon a una persona tomando fotos y le dijeron, dame tu celular y te vas a ir a la cárcel, a la cárcel de ahí, te vas a ir a la cárcel y si quieres salir vas a pagar 7,000 pesos, ¿no? Y la persona, no, pero ¿cómo? Traigan a la autoridad. Llegó la autoridad y le dijo, pues ahora por andar haciendo eso no son 7,000, sino son 9,000, Chispas. ¿no? Entonces es eso, ser muy respetuosos cada que llegues a un lugar. Y sobre todo esto me lo dijo un fotógrafo al que yo admiro mucho. Ujú. Jesús Eduardo López es un fotógrafo al que yo admiro mucho y él me platicaba porque él trabajó con la revista de National Geographic. Y él me decía, a cada lugar que yo iba a tomar fotografía antes, investigaba. Yo no pisaba el lugar al que yo iba a tomar una foto si yo no tenía un mínimo De en mi información, cabeza de información de la historia del lugar al que yo iba. claro. Entonces a veces nos falta un poco eso, ¿no? Que si yo voy a un lugar que digamos es turismo rural, pues ponerme a leer un poquito a dónde voy, cuáles son las tradiciones, qué es lo representativo, para así no llegar a secas, a ciegas y cometer algo que para ellos puede ser irrespetuoso, puede ser una falta de respeto muy grave Claro. y regarla, ¿no? No, y además es algo Entonces, que debe complementar tu viaje, ¿no? Para no llegar, como bien dices, en blanco e igual y no saber qué significa X cosa. No, pues si ya leíste, ya te informaste, ¿no? De qué significa X cosa o como bien decías, ¿no? El significado de la prenda, ¿no? Pues ya tienes información, ¿no? sí, Para no llegar. Así es, tal cual, una tal noción cual. básica, entonces eso es lo que yo les puedo decir siempre al lugar al que vayan, pues traten de tener un poquito de información de a dónde van y